Reanudo la clase de sistemas de comunicación en el proceso de notificaciones. Estamos viendo la notificación por cédula, seguimos recorriendo la cédula que utilizamos hoy como ejemplo y vemos, luego de llenar el casillero correspondiente a copias, si la notificación no acompañara copias, entonces en vez de sí, aquí indicaríamos no. Otro casillero que se usa pocas veces alude a si esta notificación debe entregarse personalmente en mano del destinatario o no. La regla es que no. Basta con que el oficial notificador se asegure que la persona vive allí, el sistema indica que no es menester que se la entregue en mano al destinatario. Y luego un casillero de observaciones especiales. Aquí, como regla, va de la mano con ese casillero que vimos antes, como con este. Como regla, aquí hay que consignar no, salvo que haya una observación especial, como en este caso, del proceso de desalojo. A continuación, recuerden, estamos comunicando un mensaje, viene este texto: hago saber a usted que en el expediente caratulado, y viene la carátula del expediente, el nombre de los obrados, el nombre de los actuados, en este caso, Romano Alfredo contra Ayala Albina Rita y otros sobre desalojo, que tramita ante este tribunal, se ha dictado la siguiente resolución. Recuerden, los sistemas de notificación buscan comunicar una resolución que ha dictado el juez a los intervinientes procesales, en este caso al demandado. Y aquí transcribimos la resolución correspondiente. Generalmente, cuando se trata de notificar por cédula, van a encontrar en el texto de la resolución, esto indica la costumbre, la palabra notifíquese. Está indicando notifíquese por cédula. Los puntos suspensivos nos muestran que estamos transcribiendo la parte pertinente de la resolución, no la resolución íntegra. Y la resolución termina con la firma de la jueza en este caso, la resolución que transcribimos. A continuación, la nota que ya analizamos en la primera parte de la clase de hoy, y viene el cierre de la cédula. Buenos Aires, hay que indicar el día de marzo de 2020. Así es la cédula como yo la redacto en mi estudio. Cuando la presento en el juzgado, tiene que contener mi firma de letrado, patrocinante o apoderado y la aclaración de mi firma. La llevo al juzgado, la presento, ese día quedo notificado de la resolución pertinente. Y luego se inicia el procedimiento para la notificación, con la intervención del oficial notificador, según la descripción que el Código Procesal realiza entre los artículos 138 y 141, y que tiene alguna particularidad para la notificación del traslado de la demanda, que veremos más adelante, entre especialmente los artículos 339 y 341 del Código Procesal. Bien, vamos a avanzar. Volvamos a la estructura de nuestra clase de hoy. Hemos visto la cédula, vamos a ver ahora la notificación llamada personal en el Código Procesal, artículo 142. Esta categoría desaparece en el anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El artículo 142 alude al caso de las notificaciones, de todas las notificaciones que pueden realizarse por cédula, y permite que también se realicen personalmente. ¿Qué quiere decir? Que si se ha dictado una resolución interlocutoria, por ejemplo, que corresponde notificar por cédula, yo tengo la posibilidad de concurrir al juzgado y antes de recibir la cédula, notificarme personalmente. Ello implica que le hago saber
al empleado de la mesa de entradas del juzgado que me voy a notificar por cédula de la resolución dictada a foja 141, y este deja una constancia por escrito de que yo, letrado apoderado de la demandada, por ejemplo, me notifico, redactando una nota con el siguiente contenido. En 6 de abril de 2020 me notifico de la resolución de fojas 122, conste, firmo y aclaro. Esa es la notificación personal. Luego, la notificación por vía de un oficio. La palabra oficio se usa mucho en la litigación, en la jerga, se suele confundir también, pero tiene diversos usos y una acepción concreta. El oficio es una especie del género resoluciones judiciales y se emplea, por ejemplo, en la etapa introductiva para comunicar la promoción de una demanda contra el Estado nacional, provincial o municipal. En la etapa probatoria, típicamente por aplicación del artículo 400, que ustedes ven ahora en la pantalla, con un modelo, para requerir un informe, e iremos recorriendo este modelo enseguida. Y en la etapa de ejecución procesal forzada, para comunicar, por ejemplo, un embargo sobre un bien registrable, inmueble o mueble, sea un inmueble, sea un rodado, al registro pertinente. Registro de la propiedad inmueble, registro de la propiedad automotor. Desde el punto de vista de su forma, tiene el estilo de una esquela. Desde el punto de vista de los requisitos, comparte varios de los requisitos que vimos antes en el artículo 137 para las cédulas. El oficio indica la fecha de libramiento, el lugar de libramiento, a quién va dirigido, como ven en la pantalla, en este caso, la Agencia Nacional de Rehabilitación, el domicilio. Luego viene la transmisión del mensaje. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de letrado apoderado de la parte demandada. A continuación, la identificación de los autos, del nombre del expediente, luego aparece también el número del expediente, el juzgado donde tramita, el domicilio de ese juzgado, el contenido principal del mensaje. ¿A qué fines se libra este mensaje? Este oficio, en este caso, a fin de rogarle se sirva informar si la agencia o la Asociación Argentino-Italiana de Cultura y Beneficencia se encuentra habilitada por vuestra institución para otorgar prestaciones de rehabilitación. Esa es en este caso, la pregunta, lo que se quiere saber, el dato que se quiere obtener del destinatario del mensaje, de la oficiada. A continuación, igual que en el caso de las cédulas, la transcripción de la resolución correspondiente. El saludo, y así es como, de acuerdo, en este caso específico, con el artículo 400 del Código Procesal, yo como letrado, patrocinante o apoderado de la parte, preparo en mi estudio el oficio. Y luego lo que ustedes no ven en la pantalla, yo lo tengo que imprimir, lo firmo, le pongo mi sello o aclaración, y conforme la transcripción, que incluso se suele hacer en el formulario de oficio, me encargaré de llevarlo al lugar, luego de haberlo firmado, y redactarlo, firmarlo y diligenciarlo, esto es presentarlo. De manera tal que acá empiezo a responder a la pregunta, ¿quién firma los oficios? Depende. Depende del caso. En este caso, el letrado, patrocinante o apoderado, los oficios diligenciados o librados en materia de prueba de informes. En otros casos, podrá firmarlo el juez,
podrá firmarlo el secretario del juzgado. Allí los requisitos son similares, pero habrá que consultar desde el punto de vista del estilo en cada juzgado las particularidades, porque los tendremos que presentar a confronte en el juzgado para que, si está bien redactado, lo firme el juez o el secretario. Y luego, como regla, los retiraremos del juzgado y los diligenciaremos. Se elaboran en 2 o 3 copias, igual que en el caso de las, mejor dicho, en 3 copias como mínimo, igual que en el caso de las cédulas, los oficios. Muy bien, avancemos. Pasemos ahora a la variable del exhorto o exhorto diplomático. Es una categoría, una especie arcaica, pero que se sigue utilizando, que se emplea fundamentalmente para un supuesto, para el caso de tener que notificar a personas que se domicilian en el extranjero. Por ejemplo, para notificar el traslado de una demanda a quien vive en Brasil. Luego, el mandamiento. Esta figura, esta especie del género, se utiliza fundamentalmente dentro del proceso de conocimiento en la etapa de ejecución procesal forzada, y el ejemplo es mandamiento de embargo ejecutorio. O en los procesos especiales, o en un proceso especial, el de desalojo, que voy a tomar para desarrollar con este modelo, el mandamiento de lanzamiento. O en los juicios ejecutivos, que veremos al final del curso, será el mandamiento de intimación de pago o el mandamiento de embargo ejecutivo. La clave aquí, como señalamos en la clase de intervinientes procesales, es que presentamos en escena al oficial de justicia. ¿Cuál es su función? Diligenciar los mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Una orden de actuación. El oficial de justicia, cuando diligencia un mandamiento, es el brazo ejecutor del juez. El juez dicta una resolución que debe cumplirse. En este ejemplo, ¿qué dice la resolución? La resolución ordena librar un mandamiento, en este caso de lanzamiento, contra una persona que vive en un domicilio. Ahí sobra una A. ¿Y con qué objetivo libra el mandamiento? Con el objetivo de que la tenencia del bien, dado que prosperó la demanda de desalojo, se le entregue a Rodríguez, que es el actor. Y acá está la clave. En caso de resultar necesario, facúltase al oficial de justicia para allanar domicilio, para solicitar el auxilio de la fuerza pública. La nota distintiva de la actuación de los oficiales de justicia cuando diligencian un mandamiento, a diferencia en general del oficial notificador, ver artículo 214 del Código Procesal, es que para cumplir su cometido están autorizados a recurrir al auxilio de la policía. Será la policía de la ciudad de Buenos Aires. Si en este ejemplo no le facilitan el acceso al domicilio, podrá ingresar por la fuerza. Esa es la particularidad para el diligenciamiento de los mandamientos. Bien, avancemos. Recepción del expediente en el despacho. ¿Recuerdan ustedes, dentro de los intervinientes procesales públicos, que aparecía el Ministerio Público y nos referíamos al fiscal, nos referíamos al defensor oficial,
nos referíamos al defensor de menores e incapaces, esos magistrados, entre comillas, no me refiero a jueces, se suele usar la voz funcionarios del Ministerio Público, participan del proceso. Ejemplo, el defensor de menores e incapaces, según el artículo 103 del Código Civil y Comercial, participa de todo proceso en el que se involucre un, por ejemplo, adolescente. Entonces, cuando hay que notificarle una resolución judicial, en principio, ¿qué ocurre? Se le remite el expediente físico al defensor para que tome conocimiento de la resolución. Esto está cambiando y se tiende a reemplazar por la notificación electrónica que trataremos enseguida. Luego, la notificación por acta notarial. Ver artículo 136 del Código Procesal. Se incorporó a nuestro sistema procesal en el año 2002 por vía de la ley 25.488. Pueden complementar este artículo con la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación para la actuación de los notarios. ¿En qué consiste? En lugar de que la comunicación de la resolución se haga por cédula, porque se puede utilizar el acta notarial para todos aquellos supuestos en que el código prevé la notificación personal o por cédula del artículo 135, en vez de llevar la comunicación un oficial notificador, la comunicación la lleva un escribano que contrata el interesado. Por supuesto que con un costo, que son los gastos y honorarios del escribano, que en principio absorbe el interesado y que luego integrará el concepto de costas. Así que en la práctica no se utiliza como regla. Como regla se utiliza la notificación por cédula y como excepción se asume este costo, por ejemplo, por una razón de urgencia y se contrata a un escribano. Los requisitos son fundamentalmente los mismos que los de la cédula, pero la novedad es que es el oficial notificador el que se la lleva al interesado y labra un acta que luego se incorpora al expediente. Telegrama y carta documento son sistemas de notificación o de comunicación generales que se aplican en la vida fuera del proceso y que se pueden utilizar también a elección del interesado para los casos previstos por el artículo 135 de notificación personal o por cédula, salvo aquellos supuestos en los que se requiera acompañar copia, como en el modelo que nosotros vimos, porque esos formatos de notificación que contratamos con el correo argentino o eventualmente con un correo privado, no permiten que se acompañe copia. Aquí tienen un ejemplo de la carta documento tal como yo la redacto en mi estudio y la subo a un formato de carta documento del correo argentino. Y entonces fíjense, el remitente como letrado apoderado, el destinatario, el remitente como letrado apoderado, el destinatario como letrado, el destinatario, y luego vemos aquí el texto, que va a ser básicamente el de una cédula. Me dirijo a usted como letrado de la demandada, indico los autos, indico el número de expediente, indico el juzgado, y ¿qué le quiero transmitir? En este caso estoy notificando a un testigo de la fijación de una audiencia. Y la firmo como firmo la cédula. Por supuesto, luego hay que despacharla en el correo argentino, asumiendo el costo correspondiente, que luego integrará el concepto de costas
tal como les señalé anteriormente. Bien. Seguimos. Finalmente, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, las notificaciones electrónicas son aplicables en nuestro proceso civil, aunque no haya una previsión específica en el Código Procesal, en virtud de acordadas, les decía antes, que viene dictando la Corte Suprema desde 2011 y que especialmente nos importan hoy, a partir de acordadas obligatorias desde vigentes desde 2015 y 2016, las notificaciones electrónicas sirven para realizar notificaciones al domicilio, que antes llamábamos procesal o ad litem. ¿Se acuerdan que cuando vimos el tipo de domicilio en el casillero de cédula, yo les mencioné tipo de domicilio denunciado, tipo de domicilio constituido? Y les dije, hoy en día las cédulas en formato papel se usan solo para el domicilio denunciado. ¿Por qué? Porque para las cédulas dirigidas al domicilio constituido, hoy en día usamos el domicilio constituido, pero electrónico. Entonces, todos aquellos supuestos en que el Código Procesal, que son la regla, indica que la cédula se dirige a un domicilio constituido, hoy en día no es el constituido físico, sino es el constituido electrónico. Si ustedes van a mirar el 135, van a encontrar que la mayoría de los supuestos en los que allí se indica notificación por cédula se van a dirigir a un domicilio constituido. Pocos, fundamentalmente el domicilio, la notificación de traslado de la demanda o la notificación a intervinientes que no tienen que constituir domicilio, como un testigo, esas van al domicilio denunciado en soporte papel. Pero todas las demás, la gran mayoría de las demás, van al domicilio constituido, que hoy es electrónico, y que se confeccionan a través, tienen un modelo en la pantalla, que se confeccionan a través del sistema LEX 100. ¿De qué hablamos cuando hablamos de domicilio electrónico? Todos los abogados, para poder actuar en un proceso, tenemos que contar con una identificación digital. Básicamente se trata de nuestro número de CUIT o CUIL, clave única de identificación tributaria o clave única de identificación digital, que nos asigna primero a AFIP o ANSES. Luego tenemos que validarla ante el Poder Judicial, y una vez que ha quedado validada, queda registrada en el sistema, y cada vez que actuamos en un expediente, nos cargan este dato en el expediente en el que estamos actuando, y a partir de allí estamos en condiciones de librar o de recibir cédulas electrónicas. ¿De qué se trata? Esa notificación va a ir dirigida ya no en soporte papel a mi estudio, como ocurría con la notificación al domicilio procesal, sino que va a ir dirigida en soporte electrónico a una casilla dentro del sistema LEX 100. Y como abogado voy a tener el deber de revisar esa casilla diariamente. Aun cuando yo no la revise, voy a quedar notificado igual el día en que esa cédula se libró y se recibió, porque la notificación se produce en forma inmediata, se libra y al segundo se recibe. Así que tengo el deber de revisar esa casilla diariamente, sin perjuicio de que en general el sistema remite un correo electrónico al
al destinatario de la notificación, pero se llama mail de cortesía. La recepción o no de ese mail no tiene que ver con la notificación. El formato de esa cédula es similar al de la cédula en soporte papel. La única diferencia es que el domicilio es electrónico y el tipo de domicilio es electrónico. El resto de los detalles coincide con la que repasamos antes. Aquí tienen la cédula y aquí tienen lo que se adjunta, la resolución que se transcribe, y en este caso hay que acompañarle la copia del escrito de la contraria de la que me están dando traslado en este caso. Bien, esta es la notificación electrónica. Y hasta aquí llegamos con las notificaciones directas. Tenemos que pasar ahora a las notificaciones indirectas. En el campo de las notificaciones indirectas, voy a empezar por la menos utilizada. Perdón, por las menos utilizadas, porque se utilizan para situaciones específicas. La notificación, recuerden que las indirectas se presumía que la resolución quedaba notificada, cumplidos ciertos trámites, independientemente del conocimiento efectivo o no por parte del interesado. La notificación por edictos, ver artículo 145 del Código Procesal, y como ejemplo el artículo 343 del Código Procesal. La notificación por edicto consiste en publicaciones o avisos que se realizan en el diario oficial, Boletín Oficial de la República Argentina, y eventualmente en otro diario de circulación en la circunscripción territorial, para nosotros Ciudad de Buenos Aires, comunicando resoluciones judiciales. ¿En qué casos? Cuando se trata de personas cuyo domicilio se ignora o de personas inciertas. ¿Cuándo utilizamos la notificación por edictos? Por ejemplo, veamos, el ejemplo del artículo 145 del Código Procesal, no es el que les muestro ahora, este es el segundo ejemplo. El ejemplo del artículo 145 corresponde a una persona demandada respecto de la cual el actor denuncia un domicilio, el oficial notificador va a ese domicilio y no la encuentra. Le informan, por ejemplo, que se mudó. Entonces la notificación será negativa, no queda notificada. Le informa al juzgado a través de un acta que escribe al dorso de la cédula el oficial notificador, que no pudo notificar por no encontrar al requerido. Entonces, el actor tiene que buscar otro domicilio. Supongamos que encuentra otro, lo denuncia, trata de averiguar, y 3 o 4 veces denuncia nuevos domicilios y fracasa. Entonces esa norma le da la chance de que el actor, en el ejemplo, le pida al juez, como no puede encontrar el domicilio, que lo autorice a notificar por edictos. Los edictos, como ustedes apreciarán, constituyen una ficción, porque el edicto implica que se publica un aviso en el boletín oficial, se publica un aviso en Clarín, se publica un aviso en página 12, haciéndole saber al demandado que tiene un plazo de 15 días para contestar la demanda en determinado proceso ante determinado juzgado. ¿Quién lee los edictos? ¿Quién se entera a través de los edictos? Es una ficción que permite que el proceso avance. Entonces, en este ejemplo, personas desconocidas. Y en el segundo ejemplo,
el que ven en la pantalla. Se usa en los procesos sucesorios, típicamente, para hacer saber que hay una sucesión en trámite y que los herederos que no han sido denunciados o los acreedores que se desconocen puedan presentarse a hacer valer sus derechos. Y un tercer ejemplo lo encontramos en la ley 24.522 o aplicable a los concursos y quiebras. Y se utiliza para citar a los acreedores a hacer valer sus derechos, es decir, a requerir la solicitud de verificación de sus créditos según el artículo 32 y concordantes de esa ley. La notificación por edictos es un supuesto excepcional. Y más excepcional aún es el caso de la radiodifusión, artículo 148 del Código Procesal, pues la norma permite que en todos aquellos casos de notificación por edictos, a elección del interesado, se realice la notificación por radio o por televisión. Esto es absolutamente infrecuente en el proceso civil, por más de una razón. La primera es por el costo, que es mayor aún que el de los edictos. Piensen ustedes en el segundo de, comillas, publicidad en radio o el segundo de publicidad en televisión. No se usa porque no tiene sentido utilizarlo. Y ahora me dedico a la notificación, que dentro de las indirectas dejé para el final, por ministerio de la ley o ministerio legis, también llamada notificación automática, ver artículos 133 y 134 del Código Procesal. ¿Cuál es el principio general en materia de notificaciones? Este sistema. La notificación por ministerio de la ley. Esto quiere decir que cuando el Código Procesal no señala un régimen diferente, entonces las resoluciones se notifican a través de este formato. Este formato indica que la resolución dictada un lunes queda notificada el día martes siguiente. La resolución dictada un martes queda notificada el día viernes siguiente. La resolución dictada un miércoles queda notificada el día viernes siguiente. La resolución dictada un jueves queda notificada el día viernes siguiente. La resolución dictada un viernes queda notificada el día martes siguiente. Planteé la casuística día por día. ¿Cómo se puede establecer una regla al respecto? Dice la regla: las resoluciones dictadas en los expedientes quedan notificadas los días martes o viernes o el siguiente día hábil si el martes o viernes fuera feriado. Por lo tanto, si hoy es lunes 6 de abril y se dicta una resolución, esa resolución queda notificada el día martes, es decir, mañana, martes 7 de abril. Si la resolución es dictada el martes 7 de abril, queda notificada el día viernes siguiente, el día viernes 10 de abril. Si la resolución se dicta el miércoles 8 de abril, queda notificada el viernes 10 de abril. Si se dicta el jueves 9 de abril, queda notificada el viernes 10 de abril. Si se dicta el viernes 10 de abril, queda notificada el martes 14 de abril. Pero, si hay estoy asumiendo que jueves y viernes son hábiles. Si en cambio consideramos que este viernes, Viernes Santo, es 10 de abril de 2020 y la resolución se dicta el miércoles 8 de abril, no va a poder quedar notificada el viernes 10 de abril. Va a quedar notificada el día martes siguiente, es decir, el día martes
14 de abril. ¿Por qué? Porque el viernes fue feriado. Este es un sistema que permite agilizar el proceso, que permite agilizar el conocimiento de las resoluciones, independientemente de que yo me haya enterado o no. ¿Qué dice el código? Según el código, este sistema impone como deber, y también la ley 10.996, a los abogados y procuradores concurrir a los juzgados para leer las resoluciones que se notifican por Ministerio de la Ley, porque aunque no la haya leído, si la resolución se dictó, queda automáticamente notificada el martes o viernes siguiente, días que en la jerga se llaman días de nota. Ahora bien, si yo concurro y no puedo acceder al expediente y no puedo leer la resolución, porque, por ejemplo, está a despacho para dictar otra resolución, ¿tengo alguna manera de evitar quedar notificado? Sí. Yo concurro al juzgado, solicito el expediente, me informan que el expediente no está a mi disposición en la jerga, no está en letra o está a despacho, y como no puedo verlo, para evitar quedar notificado, solicito el libro de asistencia, vulgarmente llamado libro de notas, y dejo constancia en el libro de asistencia y digo, por ejemplo, mañana martes 7 de abril, en 7 de abril de 2020 solicité los autos caratulados Romano contra Rodríguez sobre ordinario, respondiéndoseme que no están en casillero, conste, firmo y aclaro. De esa manera que logro que la resolución que se dictó el lunes 6, que quedaría notificada el martes 7, de la que yo no me puedo enterar el martes 7, no me quede notificada el martes 7, sino que va a quedar notificada el viernes 10, si es hábil, salvo que se repita el ciclo. Concurro el 10, no está en letra, dejo constancia en el libro de asistencia. Gracias a la constancia que dejo en el libro de asistencia, evito quedar notificado. De todas maneras, les tengo que contar que desde el año 2016, y esta es una gran comodidad para los abogados litigantes, en la práctica este sistema ha quedado reemplazado por la notificación, por el sistema de nota electrónica. En vez de tener que concurrir a cada uno de los juzgados donde yo llevo expedientes, yo puedo revisar los expedientes de manera virtual, y cuando no tengo acceso a las resoluciones porque el expediente está a despacho, puedo dejar esta constancia de manera electrónica desde la comodidad de mi estudio o desde mis vacaciones en Hawái, es decir, de manera virtual. Entonces, las maneras de no quedar notificado, según el código, son dejando constancia en el libro de asistencia, o bien hoy nota electrónica, o cuando el expediente se hallare fuera del juzgado. Por ejemplo, en una vista al defensor de menores e incapaces. Muy bien, vamos a ir redondeando la clase de hoy con una breve mención a los últimos puntos de la pantalla que hoy, o del archivo que hoy he compartido con ustedes. La notificación bajo responsabilidad apunta a las previsiones del artículo 141 del Código Procesal, especialmente dirigidas a los casos de notificación en soporte papel. Si por que el demandado de manera intencional quiere evitar quedar notificado y le informa al oficial notificador que no vive allí de mala fe, cuando el oficial notificador pregunta si la persona se encuentra en ese domicilio y de mala fe no se da a conocer y le dice se mudó,
una y otra vez, la notificación fracasa, y nosotros como litigantes, como actores, averiguamos que sí vive allí, tenemos la posibilidad de pedirle al juzgado que ordene la notificación con este formato. Esto quiere decir que el oficial notificador, en vez de indagar si la persona vive allí, cuando el juez le ordena notificar de esta manera, fija la cédula en la puerta de acceso al domicilio y queda notificado aun cuando no firme la recepción de la cédula. ¿Y qué quiere decir bajo responsabilidad? Quiere decir que si yo como actor, cuando denuncié que efectivamente vive allí, mentí, tendré que hacerme cargo de las consecuencias que deriven de esta situación. Luego, notificación con habilitación de días y horas inhábiles apunta al supuesto, y conecto con la clase de actos procesales y tiempos, 152 y siguientes, si el demandado no está presente en su domicilio de 7 a 20, cuando va el oficial notificador, porque se retira a trabajar a las 6 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche, el oficial notificador nunca lo va a encontrar y la notificación va a fracasar. Si nosotros averiguamos esa circunstancia, le podemos pedir al juez que ordene que la notificación se produzca entre las, por ejemplo, 22 y las 6 de la mañana. El juez habilita, o sábados y domingos. El juez en ese caso dicta una resolución habilitando la notificación en días y horas inhábiles. Y finalmente, el supuesto de nulidad de la notificación, que se conecta con el principio de contradicción. El artículo 149 prevé que si la notificación adoleciere de un vicio grave que impidiera que el interesado tome conocimiento de la resolución, podrá decretarse su nulidad. Muy bien, quedo a vuestra disposición por las vías que tenemos organizadas en el campus para responder dudas sobre el contenido de la clase de hoy, y me despido hasta la clase próxima. Que les vaya a ustedes muy bien.